En el primer bloque nos encontramos justamente con esto de un carbón encendido y entonces de un Dios llamando a su pueblo, celoso por su pueblo, celoso por cada uno de nosotros. Me dejó la idea, Dan, es decir, de un Dios que yo valgo para Él. Es decir, Él me cela con celo santo, protector, cuidador, que no es que no le importa si yo me separo de Él, no, Él va a buscarme porque Él protege, Él quiere, Él ama aquello que es suyo. Y entonces aparece justamente en esa relación el acusador y el acusado, en la visión que tuvo, ¿cierto?, allí Zacarías viéndolo al sumo sacerdote Josué, y entonces aparece, ¿cierto?, en lo que vos mencionaste al inicio de la visión, ¿cierto?, el sumo sacerdote presentándose frente a Dios Padre y el acusador al lado señalando allí sus imperfecciones. Pero entonces aparece un cuarto personaje que es lo que en el día martes, si ustedes me acompañan, martes 24 de mayo, el ángel de Jehová. Entonces en el siguiente, digamos, versículo, o en la siguiente escena, podríamos decir, si estaríamos mirando una película, aparece un cuarto personaje que es el ángel de Jehová. ¿Qué tiene que ver eso con la obra de restauración? El ángel de Jehová puede parecer un título diferente, ¿no? Un título que habría que buscarle. ¿A quién se refiere con el ángel de Jehová? ¿Es un ángel con alas? ¿Quién es? El ángel de Jehová, y lo vemos en los textos de la Biblia, lo define como Dios mismo, Jesús. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Jesús? El que tiene la autoridad de juzgarnos y el que tiene además la autoridad de perdonarnos. De perdonarnos. Y el que se jugó por nosotros en un momento. Dejó su gloria, dejó todo lo que tenía y se hizo hombre, se comprometió con la raza humana haciéndose hombre y viviendo como un hombre. Se sacrificó, pagó la culpa que debía pagar el hombre por haber pecado. Y después de eso demostró no solamente al hombre, a Satanás, sino al universo entero, que su plan se podía realizar, se podía llevar adelante, la creación, y si el hombre pecaba, él iba a entregarse a sí mismo para restaurar y para volver al plan original, ¿no? Exacto. Todo aquello. Ese es el ángel de Jehová que está ahí enfrente, viendo a Josué, el sumo sacerdote, con vestiduras viles, y viendo cómo es acusado por el acusador que está ahí al lado. Pero él tiene un propósito muy diferente, ¿no? No es el propósito del acusador y tampoco está en el rol del acusado. El propósito de él es restaurar. Ahora aquel que es acusado. La presencia de él produce un cambio total, ¿no? Digamos así, en la película, en la trama de la película. Es decir, empieza la película triste, gris, podríamos decir. La primer trama es una persona acusada, culpable, ¿cierto?, frente a un acusador que tiene la razón. No olvidemos eso. Tiene la razón porque no necesita mentir para hacernos ver que somos pecadores. Es verdad, somos pecadores. Somos pecadores. Tiene la razón. Entonces allí él está justamente favorecido por las equivocaciones del sumo sacerdote, porque él está sucio, y entonces dice, no merece estar frente a la presencia de ¿quién? De Dios, porque ahí está, ¿no? No merece estar frente a la presencia del Padre. Entonces dice, él no tiene que estar aquí. Ahora yo veo una razón superior a esa razón que tiene el acusador. Esa razón superior es la razón del perdón, la capacidad de perdonar que tiene Dios y que solamente requiere de una cosa. El pueblo había pecado, se había apartado. Nosotros pecamos, nos apartamos, nos distraemos, no centramos toda nuestra intención, nuestra función, nuestra vida en sí, no la centramos a veces en quién tenemos que hacer lo que es Dios. Y si lo hacemos en otras cosas, eso es pecado. Pero Dios tiene solamente un requerimiento para nosotros: arrepentimiento, humillación, y eso por medio de la fe. Y automáticamente Él tiene lo que decíamos antes, todo para proveernos para que podamos ser salvos. Es amor manifestado desde sí, amor hacia la raza humana, la raza caída, hacia aquel que tiene la capacidad de humillarse
y arrepentirse y ejercer la fe. Que una vez que lo hace, su vida va a cambiar. Como resultado, su vida va a cambiar. El hecho me viene a mí, es cierto, lo que veníamos mencionando, ¿no? Es decir, un acusador que tiene la razón. ¿Cómo podemos ganar un juicio cuando el acusador tiene la razón? Sería imposible para nosotros, ¿no? Por eso necesitamos la figura del cuarto personaje. Sin él sería imposible ganar ese juicio, ¿no? Sin él sería imposible que nosotros podamos pasar de acusado a inocente. Por eso la figura de Jesús es una figura clave. La figura allí del ángel de Jehová es una figura necesaria para que pueda haber ese cambio, ¿cierto?, en el juicio, en el veredicto del juicio, perdón, ¿no? Es el veredicto del juicio frente a la primera escena, Dios, el acusador, el acusado. Uno podría decir, la película termina, ¿cierto?, siendo sentenciado. Así terminaría la película. Así terminaría. Con la primera escena. La segunda escena nos muestra otra cosa totalmente diferente. Nos da esperanza. Esperanza que muchas veces, y lo habíamos mencionado antes, se nos desvanece y decimos, yo he pecado demasiado, Dios no va a poder perdonarme. Sin embargo, Dios no dice eso. Dios cambia el panorama totalmente, nos da esperanza y nos promete cambiar las vestiduras. Otra vez damos la vuelta en cambiar nuestras vestiduras. ¿Y qué vestiduras nos va a poner, no? Vestiduras de gala que son precisamente las vestiduras blancas de su justicia. Entonces, el juicio va a pasar a través de esas vestiduras. Ya no vamos a ser vistos con la ropa sucia que teníamos, el pecado que portamos, sino la justicia de Jesús va a ser imputada a nosotros. Y somos inocentes a partir de ahí. El hecho entonces, ahí me viene, ¿cierto? El hecho es que hay versículos, muchos versículos en la Biblia que mencionan que si hemos pecado, abogado tenemos, ¿cierto?, en los cielos para defender nuestra causa. Y aquí vemos, ¿no?, en un juicio, un Jesús que se presenta allí, ¿cierto?, como el defensor. Y haciendo no solamente a mí lo que me llama la atención, sino haciéndolo como defensor, sino algo más todavía, ¿cierto? Si uno lee allí el versículo 2 de Zacarías 3, ¿cierto? Si ustedes me acompañan, dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, dice, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebastado de qué? Del incendio, ¿no? Es decir, aquí se presenta un Dios que dice allí, te ha elegido. Qué lindo es que Dios nos ha elegido a cada uno. A pesar de que nosotros somos acusados y el acusador tiene la razón. Es decir, creo que nos da mayor, como decía, mayor esperanza todavía. Es decir, un Dios que nos eligió a pesar de que somos acusados y el acusador tiene la razón, tenemos esperanza. Tremendo. Yo pienso en algún momento en que podemos llegar a caer en el error del facilismo, de decir, bueno, si tengo esa ventaja, Dios me cambia, entonces, ¿cuál es el problema? Hago la vida que quiero. Total, Dios me pone el manto de justicia y ya mis pecados no cuentan. ¿Puede ser así? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo pecar tranquilo y total, después pido perdón? Querer negociar con Dios. Negociar con Dios. Con el tiempo, quizás. Y no es tan fácil, ¿no? No es ese el sentido, porque no se negocia con Dios. El sentido es que el ser humano tiene tendencia a pecar, y aunque por ahí se cuide, va a pecar, porque no está en nosotros el cuidarnos y evitar el pecado cuidándonos. Dios nos puede evitar el pecado. Cuando nosotros vivimos la vida de Dios, entonces podemos evitar el pecado. Pero si pecamos, ahí está el abogado otra vez, para defendernos, para hacernos reflexionar, por supuesto, hacernos dar vuelta a eso y decir, sí, me equivoqué, te pido perdón. Y una vez que pedimos perdón, con humildad, como lo dice la lección, como dice Elena de White, como dice la Biblia, humillados, pedir perdón, sinceramente, pero Dios es el primero que dice, por supuesto que te perdono, y ahora podés hacer una nueva vida. Qué lindo mensaje, y bueno, nos quedamos con esta idea y continuamos entonces en el siguiente bloque.